Hola, pues yo soy Daniel Jiménez. Esta es la tarea de conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor de la materia de propiedad intelectual, maestro Maha Vishnu Mayapur. Empezamos con el contenido, que es los derechos de autor, la divulgación, los artículos de referencia, la Ley Federal de Derechos de Autor y la duración de los derechos de autor. Los derechos de autor, pues ya sabemos que otorgan a su titular el derecho exclusivo de usar la obra, con algunas excepciones. Cuando alguien crea una obra original y la fija en un soporte físico, automáticamente se convierte en el titular de los derechos de autor de dicha obra. Vamos con la divulgación, que es la diseminación pública de una obra de cualquier manera adecuada. La difusión comprende, además de la transmisión de ejemplares de la obra, la radiofusión, la transmisión por hilo al público, la representación o ejecución y los demás medios de transmisión al público. Empezamos con los artículos de referencia, que sería el 2, el 3 y los demás que vamos a ver a continuación, que el 2 se centra en las disposiciones de esta ley, son de orden público, de interés social y de observación general en todo el territorio nacional. La 3, el artículo 3 dice que son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Nos vamos con el artículo 4, que está dividido en dos partes, que dice que las obras objeto de protección pueden ser: uno, según su autor, que puede ser conocido, o sea, que contiene la mención del nombre; la dos, que son anónimas, sin mención del nombre; y la tres, que son seudónimas, que son las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor. Eh, el segundo punto sería según su comunicación, sean divulgadas o inéditas, que no son las no divulgadas, ¿no? El artículo 16 nos habla de que la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que describen a continuación, que sería la divulgación, la publicación, solo esas dos por el momento en el artículo 16. En el artículo 17 dice que las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán obtener la expresión de derechos reservados, o como podemos ver ahí la abreviatura, seguidas del símbolo C, y en su caso el número internacional normalizado que le corresponda, el nombre completo y la dirección titular del derecho de autor y el año de la publicación. Seguimos con el artículo 21, que dice que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo este, hacer estos 6 puntos, perdón, que el primero es detener una obra antes de ser divulgada y en qué forma, o de mantenerla inédita. El segundo es exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto a la obra respecto de la obra por él creada, y la de disponer de su divulgación. La 3 sería exigir el respeto a la obra, la 4 modificar su obra, la 5 retirar su obra del comercio y la 6 oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Seguimos con estas tres artículos, que el artículo 24 dice que en virtud del derecho patrimonial corresponde al autor de derechos el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. El artículo 25 dice que es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquiriente por cualquier título. El artículo 26 nos dice que el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causavientes por cualquier título serán considerados titulares derivados. Nos vamos con la duración de los derechos de autor, que nos fijamos más en el artículo 29. Dice que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante dos puntos: la vida del autor, y a partir de su muerte 100 años más, cuando la obra le pertenezca a varios coautores. Los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. El segundo punto: 100 años después de ser divulgadas, la fracción reforma si el título del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor, y a falta de éste corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros o con anterioridad. Estas son las referencias que tuve
pues nada más la saqué de la Ley Federal de Derechos de Autor. Gracias.